Buen día, mi nombre es Fernanda Colón Miranda y hoy voy a estar hablando de CRISPR-Cas9, una nueva técnica innovadora para la edición del genoma. El acrónimo CRISPR proviene de Cluster Regularly Interspace Short Palindromic Repeats. Traducido al español se describe como repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente espaciadas. CRISPR-Cas9 es la herramienta biológica. La segunda parte del nombre, Cas9, se refiere a una nucleasa. Las nucleasas son proteínas del núcleo celular. La combinación de ambos, CRISPR y Cas9, es la herramienta biológica que se ha desarrollado para modificar el genoma de organismos de una manera simple, refiriéndonos a la facilidad experimental, altamente precisa en el lugar donde se quiere modificar el genoma y económica, debido a que los materiales principales están comercialmente disponibles a un precio accesible. El material principal de esta herramienta es el Cas9, que es la proteína, y hice algún search de esto y me refiero a que es económicamente viable, ya que 50 gramos de proteína actualmente en el mercado están a $103, lo cual es bastante económico. CRISPR-Cas9 es capaz de manipular el genoma mediante un mecanismo que corta y pega secuencias de ADN. Esta herramienta biológica es un mecanismo de defensa que poseen las arqueas y bacterias. Este mecanismo de defensa les permite a estos organismos defenderse de los virus de una manera eficaz. Para entender cómo funciona esta herramienta en las próximas transparencias, voy a describir cómo se descubrió y cómo se fue desarrollando esta herramienta para convertirse en lo que hoy es una de las herramientas más importantes para la modificación del genoma. Francisco Mojica, un investigador de la Universidad de Alicante, estudió por varios años las procariotas de las salinas de Santa Pola en España. En el 2003, Mojica descubrió un conjunto de secuencias de nucleótidos altamente repetidas dispares en el DNA de las procariotas de la salina, que compartían un grupo de características distintivas. En el 2005, Mojica postula que estas repeticiones que él encontró de nucleótidos repetidas son un sistema inmunológico adaptativo. Y quiero recalcar que digo postula porque fue una hipótesis que no había probado Mojica. En la imagen de la derecha, para entender qué son estas repeticiones, voy a explicar la imagen. Esta imagen muestra una bacteria, ya que se ve la pared celular. Aquí podemos ver la pared celular. En el lado izquierdo podemos ver un virus, el cual está introduciendo a través de la pared celular su secuencia de DNA, que es lo que vemos aquí. Debemos recordar que los virus no se pueden reproducir por sí mismos, necesitan un huésped para poder reproducirse. Para reproducirse, ellos introducen su DNA en el huésped, en este caso la bacteria, y este DNA secuestra el sistema de replicación del DNA de la bacteria y comienza a reproducirse rápidamente, creando una cantidad de virus que luego de aniquilar al huésped salen a continuar su ciclo de vida. Podemos ver que a partir de este DNA que estoy señalando con el pointer, se crea una secuencia llamada spacer, que es esta que está aquí, que está en color rosa. Ese spacer se introduce en el cromosoma bacterial, como podemos ver aquí en la ilustración, y lo que Mojica descubrió es que hay una repetición, el spacer, repetición, el spacer, y lo podemos también ver aquí en el cromosoma un poco más pequeño. Las blancas son las repeticiones y los colores son los spacers. Y esto fue lo que Mojica descubrió de la secuencia bacterial de las procariotas en las salinas de España. Mojica postuló que esto era un sistema inmunológico adaptativo, pero nunca descubrió cómo funcionaba este mecanismo de defensa. En ese mismo año, otro grupo de científicos dilucidan el mecanismo de acción del sistema inmunológico adaptativo que había propuesto Mojica.
En la transparencia anterior, en la imagen yo les expliqué el paso número 1, que vemos el virus introduciendo su DNA a través de la pared celular de la bacteria. Vemos que hay nucleasa Cas2, que es la tijerita. La nucleasa Cas2 lo que hace es cortar el DNA del virus en pedazos, creando lo que habíamos llamado anteriormente spacer. Estos spacers se insertan en el locus de CRISPR dentro del cromosoma bacterial y debemos recordar que un locus es una posición fija en un cromosoma que determina la posición de un gen o de un marcador. El spacer lo podemos ver aquí en color violeta dentro del cromosoma de la bacteria. Y recordamos que cada uno de estos spacers son pedazos del cromosoma viral separados por las repeticiones cortas, que es lo que descubrió Mujica. En el paso 4, una vez tenemos el spacer, en el próximo ataque viral se activa el mecanismo de defensa y se genera a partir del spacer un RNA guía, que lo podemos ver aquí en el paso 5, que es como esta culebrita que está aquí negra, es el RNA guía que se crea a partir del spacer. Este RNA guía ayuda a Cas9 a buscar la secuencia que hay que cortar, ya que este codifica para la secuencia de nucleótidos del RNA viral. Este RNA se combina con la proteasa Cas9, como se puede ver en el paso 6, y ese complejo Cas9 RNA guía ataca el RNA viral y lo destruye. Esto representa cómo podemos entender un sistema inmunológico de la bacteria que se adapta de acuerdo al virus que la ataca. Debo enfatizar que los cortes de DNA son llevados a cabo por la nucleasa Cas9, que funciona como tijeras moleculares. En mi opinión, esto es un mecanismo de defensa sofisticado porque esta inmunidad adquirida se transfiere genéticamente a la descendencia de la bacteria. Por ejemplo, nosotros los humanos debemos vacunarnos generación tras generación porque nuestro genoma no es capaz de heredar esa inmunidad. Y por eso yo pienso que este mecanismo es sofisticado y muy interesante. Recordemos que el Cas9 funciona con un RNA guía que en el caso de las bacterias proviene del spacer localizado en el cromosoma. Y ahora yo tengo esta pregunta: ¿qué tal si yo creo una secuencia de RNA en el laboratorio y se la doy a Cas9, que como mencioné anteriormente, se puede comprar comercialmente? Podríamos controlar dónde Cas9 corta el DNA y esto nos lleva a la próxima transparencia, donde en el 2012 Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna desarrollaron la técnica de edición del DNA utilizando Cas9 y añadiéndole una secuencia de RNA que crearon en el laboratorio. Y voy a pasar a explicar esta imagen para que veamos cómo crearon la secuencia y cómo funciona esta tecnología. Podemos ver en el paso número 1 de la imagen donde se construye un RNA guía capaz de reconocer la parte del DNA que queremos editar. Una vez ya construida el RNA guía, en el segundo paso, el RNA guía se une a la proteína Cas9, que es lo que vemos aquí. Se está uniendo, el amarillo es el RNA guía creado en el laboratorio y la proteína es esto azulito. Y una vez unidas, el RNA guía y la proteína Cas9 comienza este complejo a buscar la secuencia homóloga al RNA guía. Una vez encuentra la secuencia de interés, las tijeras Cas, que lo podemos ver aquí en el paso 3, guiadas por el RNA, la cortan y el pedazo sale. Cortan la secuencia y ese pedazo de secuencia sale. Posteriormente, posterior al corte, tenemos dos alternativas: dejar que las cadenas se reparen y se vuelvan a unir, representado aquí con el signo rojo positivo, donde en este espacio pues se silencia el gen de interés. O la otra alternativa es que se puede introducir un pedazo de DNA modificado, como lo podemos ver
En la imagen donde el pedazo de color violeta se introduce en el lugar donde estaba el pedazo de DNA que fue cortado. Y así es como funciona esta herramienta. Algunas de las aplicaciones del CRISPR-Cas en microorganismos como las bacterias son las siguientes. Esta herramienta es capaz de editar el genoma de estos microorganismos. También puede regular los genes de estos microorganismos. Con CRISPR se puede llevar a cabo síntesis de compuestos antimicrobianos de próxima generación y también se puede llevar a cabo la detección del genoma funcional de microorganismos como las bacterias. En esta tabla están presentados una serie de microorganismos con sus respectivos genes modificados y las modificaciones y descubrimientos que se llevaron a cabo. Todos estos microorganismos y todas estas modificaciones, las modificaciones que se le hicieron a estos microorganismos fueron llevadas a cabo con CRISPR-Cas en Streptococcus thermophilus. Con la modificación se pudo proporcionar interferencia heteróloga contra ácidos nucleicos invasivos. También en Streptococcus thermophilus, pero con un gen objetivo, o como lo conocemos comúnmente como gen target, se llevó a cabo una modificación para que funcione para el reconocimiento de la secuencia objetivo o secuencia target y la excisión del ADN. En Streptococcus pneumoniae y E. coli se llevó a cabo un rompimiento dirigido en el genoma para aniquilar células no mutadas. En Lactobacillus reuteri se llevó a cabo una modificación para potencial de edición del genoma en bacterias tipo ácido láctico y bacterias gram positivas. En Streptomyces coelicolor se eliminaron genes o grupos de genes para implementar reemplazos precisos y controlar reversiblemente la expresión genética. En Clostridium bayerin se llevó a cabo una deleción génica del cromosoma bacteriano a través de una transformación y toda esta transformación y deleción génica se hizo en un solo paso gracias a CRISPR-Cas. Y en E. coli, ya habíamos mencionado anteriormente E. coli, pero esta vez con unos genes objetivos diferentes, se logró la estabilidad de los genomas microbianos del huésped. También quisiera hablar de las aplicaciones futuras utilizando CRISPR-Cas en diferentes campos. Los científicos de todo el mundo han aplicado el CRISPR-Cas9 a la biología celular y a un amplio espectro de investigaciones en plantas y también en animales. También los científicos de alimentos comerciales están utilizando actualmente la tecnología CRISPR para amplificar los sabores y crear productos resistentes a las enfermedades. Y una de las aplicaciones para las que se está utilizando también CRISPR, y en mi opinión una de las más importantes, es que los científicos médicos buscan tratamientos para la anemia de células falciformes, la fibrosis quística, la enfermedad de Huntington y el VIH, entre otras enfermedades. Continuando con las aplicaciones en el campo de la medicina, unos investigadores extrajeron células sanguíneas de pacientes con cáncer y enfermedades de la sangre. Estos las editaron en el laboratorio y le devolvieron estas células a los pacientes y obtuvieron resultados prometedores. Ahora también se está probando la edición de las células dentro del cuerpo humano para tratar enfermedades de los ojos y el hígado. Y en la imagen de la derecha les quiero explicar cómo fue que utilizaron las células T de un paciente con cáncer para probar la herramienta de edición CRISPR. Lo primero que hicieron estos investigadores fue tomar muestras de sangre de de este paciente con cáncer para obtener las células T. Como segundo paso, y podemos ver aquí,
se editaron estas células T con CRISPR en el laboratorio. Luego de editadas estas células, los investigadores esperaron a que las células T editadas con CRISPR crecieran millones de células y una vez tuvieron millones, crearon una infusión y como cuarto paso, esta infusión se le, se le dio a los pacientes a este paciente con cáncer, a través de infusión se le inyectaron estas células T editadas con CRISPR y se comprobó que las células T editadas con CRISPR se unen a las células cancerosas y las matan. Así que tenemos una gran herramienta biológica tanto en el campo de la medicina como para otros campos. Aquí están mis referencias de los diferentes papers que utilicé y gracias por su atención.